Hoy es miércoles, Semana Santa. Miércoles Santo. Mañana es Jueves Santo. Mañana Judas hace de las suyas. Y pasado mañana. Judas el calumniado. Pasado mañana. La teoría de Juan Bosch. En la tradición cristiana veremos los Vía Crucis. Veremos a los ritos del Nazareno. Los cirineos ayudando a Jesucristo. No, y la lavada de los pies. La lavada de los pies mañana en la noche. Eso es un fenómeno. Y todo eso, esas tradiciones, las vamos a ver en los países que son católicos y en los países que se puede hacer. Y hago este comentario y vamos a poner un pequeño videito. Freire, por favor. Donde vemos a Jesucristo y a los cirineos corriéndole a la policía de Nicaragua. ¿Cómo va a ser? Mírenlo ahí, mira a Jesucristo corriendo, huyendo. No. Y el cirineo con la policía detrás. No, para pero que lo vean. es un chiste. Eso pasó en Nicaragua ayer, cerca de Masaya. Pon el contexto previo, donde... Pon el contexto previo, Jovene, de cuál fue la decisión. En febrero, cuando empezó el miércoles de ceniza, el gobierno de Daniel Ortega prohibió las actividades religiosas, lo que eran en realidad las actividades de marchas vinculadas a este tipo de procesiones, y taxativamente prohibió el sábado cualquier actividad vinculada a la Semana Santa fuera de los recintos eclesiásticos. Es decir, que las tradicionales marchas, los viacrucis que se hacen fuera en los pueblos, caminando de lugar en lugar, en los patios y todo esto está prohibido en Nicaragua. Y para muestra, ese botón. Entonces, esas son de las tradiciones. Vamos a verlo de nuevo, el video, para lo que están en da televisión. risa, uno cree que es mentira, uno cree que es una broma, pero tú ves a Jesucristo corriendo con los cirineos detrás y la policía cayéndole detrás. Pero con todo y su cruz. Con toda la cruz. Pero Dios mío. Y uno se pregunta, más allá de qué otras tradiciones se perderán en Nicaragua en ese ambiente de dictadura que hay, por lo menos eso entiendo yo. Pero ¿cuáles tradiciones se están perdiendo aquí en democracia? Pero mira, antes de salir de Nicaragua, yo siempre me he preguntado por qué, y Fafa me ayudará a entender esto, por qué para los regímenes autoritarios las iglesias siempre son un objetivo a eliminar. O sea, yo sé que regularmente los curas aprovechan el púlpito para dar mensajes y que regularmente los curas están transmitiendo lo que la misma población está reclamando. Pero, señores, esas dictaduras convierten a las iglesias en un objetivo y mientras no lo eliminan, no están tranquilas. Pero ponlo en el sentido dual. Trujillo tuvo aquí un soporte fundamental durante décadas de la sujeción de la iglesia a ellos. Fue en el 60 cuando la rebelión que apareció la integración de los religiosos. El padre Daniel Cruz de Santiago, que lo llevaron preso. Seminaristas como Luis Ramón Peña González de La Romana, que le van a hacer un homenaje ahora y yo me comprometí con ir allá a verlo. Y decenas de jóvenes de la iglesia se rebelaron, pero todo el tiempo estuvo manejándolo. Una parte de la iglesia ha sido sometida a ser soporte de las arbitrariedades. Ahora, donde se revela que la otra parte que aparece... Entonces una amenaza. Por ejemplo, cuando yo me inicié en la pastoral juvenil, un adolescente de apenas 17, 18 años, qué sé yo, estaba muy en boga lo que se llamaba la teoría de la liberación. Eso fue en los 70, Greiber, que estaba en boga la teoría de la liberación. No, aún habían corrientes de pensamiento. En los 80 en Centroamérica, ella Curía y ese grupo murió por esa gente, por eso realmente. Y yo formaba parte, por ejemplo, de la iglesia San Juan Evangelista en la 25 de febrero, pero que el radio de acción era hacia las zonas marginales de Villa Duarte y Maquiteria. Y en ese tiempo, en el 91, rumbo al 5º centenario, se estaba por inaugurar el Faro a Colón y entonces se produjo una lucha por el famoso Muro de la Vergüenza. Sí, correcto. Que era apartar físicamente la marginalidad de la visibilidad del monumento a la colonización de este mundo, de este lado del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Toda esa corriente, para caer en Nicaragua, incluyendo al Papa Francisco, que era de esa corriente en Argentina, y en la que tuvo luchas por la participación política, que también era perseguida. Por eso es a lo que dice Diurka, de por qué en esos regímenes los primeros perseguidos,
además de los oponentes políticos, es la iglesia. ¿Por qué la iglesia, cuando son grupos de pensamiento? Porque la iglesia no es una compacta de un solo marco. No, en Nicaragua están divididos. Ajá, en la iglesia hay corrientes de pensamientos según su, ¿cómo se llama esos grupos dentro de la iglesia? Las confesiones. Las confesiones, exactamente. Entonces, la iglesia siempre ha sido parte de lo que es las luchas, una parte de la iglesia. ¿Qué ha pasado en Nicaragua? Que se está terminando como una moriqueta de la historia, como hemos dicho, Daniel Ortega y su grupo, pero él sobre todo, que lo encabeza, sabe muy bien que a través, y expulsó obispo, expulsó sacerdote, encarceló. Hay uno que se quedó, a pesar de que lo expulsaron y que le iban a permitir que se fuera del país, pero quitándole, desnacionalizando, dijo... Le quitaron la nacionalidad y lo dejaron preso 25 años en su casa. Y dijo él, no, yo me quedo en esta cárcel. Por un hecho de dignidad y de valentía. Entonces, no, y también de esperanza. Eso es que él tiene la esperanza de que algún momento el régimen de Daniel Ortega va a caer. Así es. Entonces, es una pena. O sea, mira, pero es una Federico, pena que se prohíba, la manifestación religiosa. Pero por el temor a que se organicen movimientos sociales en contra del régimen. Mira, pero Federico comenzó con las tradiciones, a propósito de que hace un ratito yo les comentaba, primero, aclarar. Dilo sin majar, por favor. En el sur se maja en un pilón grande, se maja el chacá, se maja café, se maja el ajo en piloncito. Entonces, en Semana Santa está prohibido majar. En el sur. No, porque y de niños nos decían como que si tú majas es como si vamos a tu comentario. No. Pero señor. Pero pudiéramos. Vamos a tu comentario. Ok, entonces, mira, en el sur, por ejemplo. No, pero eso es su comentario. No solamente eso, sino también, sino también se tapaban los espejos. A partir del Jueves Santo se tapaban los espejos hasta el domingo de Resurrección. ¿Por qué? Y cuando estaba lloviendo también, por temor que reflejara un rayo No, porque había muchas cosas prohibidas. Primero, tú no te mirabas al espejo. Evitaban peinar los niños. Era como para que todo esté en perfecta armonía. No se hablaba duro, no se prendía el radio, no se prendía la televisión. La televisión se tapaba también. Televisión? No, pero ni radio. ¿Tú sabes por qué a la música clásica se le llamó música de muerto? ¿Por qué? Porque en Semana Santa se apagaba toda la programación el Viernes Santo y solo se ponía música clásica. Y en la televisión los 10 mandamientos de Charlton Heston. Sí. Entonces la gente asoció esa música con el tema de la sacralidad de la Semana Santa. Entonces, como dice Diulca, por ejemplo, no se barre tampoco. No se barría, no se hacía oficio. Y a las niñas, como en su mayoría hay pelo crespo, la peinaban el día antes para no tener que alarle el esfuerzo. Entonces, porque es casi un ritual de la Torah del Shabbat. Eran días de ayunos también que se estimulaban. Y uno no podía, cuando lo mandaban a un mandado, unos niños, no podía salir corriendo porque decían que te podía paralizar. Todo eso era el Viernes Santo. Entonces, ¿y qué piensa Toquicha de eso? No, imagínense. Imagínense lo que dice Diulca con el tema del pilón y de majar los procesos de cocción de los alimentos, de los procesos de los alimentos, era porque no se podía hacer bulla de ningún tipo. Las tradiciones nuestras eran absolutamente, no se podía hablar de nada. Es más, se decía que no se podían tener ni siquiera relaciones sexuales. Recogimiento y reflexión. Pero ya Diulca lo dijo se quedaban pegados. No se podía majar. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.